Cuando usted y yo pensamos en aquellas personas que son famosas por haber fundado alguna empresa, y ves el producto, ves aquello por lo cual trabajaron para que se supliera una necesidad, ofrecer un servicio, lo que sea. Esa gente pensadora tenía un plan, tenía un diseño, tenía una intención al crear esa empresa. Ninguna persona que crea una empresa la crea para que fracase, sino la crea para que tenga éxito. Cuando pienso en el famoso Steve Jobs, uno de los cofundadores de la empresa Apple, desconozco muchos detalles de cómo empezó esa empresa, pero solo por ver su producto, todo el mundo puede saber aquí lo que es un iPhone. Y casi todo el mundo quisiera tener uno, o un iPad, o lo que sea. Yo no sé qué tantos productos, pero sabemos que cuando vemos una manzana mordida, no pensamos en el huerto del Edén, honestamente. Pensamos en un iPhone, pensamos en un iPad, pensamos en tantas cosas de la tecnología. Y ellos saben que han hecho un impacto y que hay millones de personas deseando tener un producto así. Unos nomás los desean y se quedan viendo porque no se completan, ¿verdad? Otros se conforman con un Tamagotchi. Y fingen que se están tomando selfies aunque ni cámara tienen. Crearon una fama, crearon una reputación de su producto. Porque esa era la intención, tener un impacto. Ahora, cuando piensas en la iglesia de Jesucristo, y piensas en su fundador que es Cristo, Él también tenía un diseño en mente. Él también tenía una intención. Y Él también tenía un propósito. Plantaron una nación, una familia de hijos e hijas de Dios en la tierra que supliera una necesidad en el mundo alrededor y que la gente que estaba fuera de la iglesia pudiera saber: ahí hay un producto que se me ofrece para que mi vida sea sanada, sea restaurada, sea reparada. No puedo hacer yo nada, pero ahí en esa empresa que se llama iglesia hay lo que yo necesito para mi vida. Y Dios pensó desde la eternidad en ciertas marcas que esa iglesia, que ese pueblo necesitaba tener, a fin de que fuese atractiva. Cuando ves la cruz, en cualquier lugar donde veas la cruz, sabes y te recuerda inmediatamente al fundador de esa iglesia. ¿Cierto? Cuando ves una cruz, lo primero que se te viene a la mente es el fundador de esa iglesia. Y sabes que hay esa marca del fundador, el carácter, la pureza, la hermosura de él. En donde quiera que ves esa cruz te recuerda quién fundó la iglesia. Alguien hace 2000 años bajó del cielo, caminó en la tierra, enseñó, hizo milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejó una marca cómo debiera de ser esa iglesia. Y esta iglesia, Familias con Propósito, es una pequeña expresión de todo ese montón de millones de personas a lo largo de generaciones y en el mundo actual son esa empresa que Él fundó. No producimos cosas, la iglesia produce gente, la iglesia produce familias, produce hombres, mujeres que llevan esas marcas. Y que cualquiera
que está fuera de la iglesia debería de ver a un producto de esa iglesia, a una persona, a una familia, y distinguir inmediatamente por estas marcas que es un hijo o una hija de Dios. Cuando tomas un iPhone y tomas un Tamagotchi, los telefonitos chiquitos, y los pones, no te confundes cuál es el iPhone. Cuando tomas a un cristiano con esas marcas y a una persona que no tiene nada que ver con él, difícilmente debieras de confundirte. Porque un hijo de Dios es inconfundible aquí en la tierra. Una iglesia con esas marcas es inconfundible. Porque así la diseñó Dios. Y permíteme hablarte esta mañana como iglesia y no como persona. Porque esto es la iglesia. Es parte de la iglesia. Es parte de esa empresa. Y necesitamos ver cuáles son las marcas que debiéramos de manifestar a fin de que el mundo y el cielo mismo vea y diga: ese que está ahí abajo es parte de mi pueblo. Y Dios se alegre cuando mira hacia este lugar y pueda decir: esa es la iglesia, es el pueblo de mi Hijo Jesucristo. Tiene esas marcas. Y Pablo, el apóstol, escribió acerca de sí mismo: porque llevo en mí las marcas de Jesús. Hay una iglesia en la Biblia que fue fundada por una persona, no fue por Pablo, pero fue por un discípulo de Pablo, la iglesia de Colosas. Y hay una carta que el apóstol Pablo escribe a esa iglesia que se llama Colosenses, carta de Pablo a los colosenses. El pastor de ahí, Epafras, por el contexto que se ve, seguramente le habló a su mentor Pablo y le preguntó algunas inquietudes y le dio un reporte de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, la cual vivía en medio de una sociedad verdaderamente pagana, dedicada a la adoración de falsos dioses, de demonios. Y había maestros que se conocían como gnósticos, que creían tener un conocimiento superior, y mucha inmoralidad en esa área. Y ahí en el corazón de esa ciudad nace esa iglesia de Colosas. Y Pablo, a través de esta carta de los colosenses, nos está enseñando, al menos en el capítulo 1, 9 marcas de esa iglesia. 9 marcas de la iglesia de Colosas que deben de estar en cualquier agrupación que se dice que es la iglesia. Me da mucha risa ver un negocio que hay, no sé, acá por la calle Júpiter, creo. Un negocio muy simpático. Venden café, venden bebidas malteadas y no sé qué tanto. Y se llama Starbucks. Wow, Starbucks no es el negocio ese famoso. Y tú puedes pensar: qué raro Starbucks, voy a hacerme un cappuccino, y no hay tal cosa. Con todo el respeto que esa gente se merece, pero es una copia barata. Así que necesitamos ver si tiene la marca de Starbucks y las marcas de Starbucks para decidir si es genuina o no. Y quiero, a través de esto, podamos asomarnos y aspirar a tener esas marcas como iglesia. Hay muchas iglesias en este mundo que tienen una reputación. Unos tienen muy buena reputación, otros muy mala reputación. Nos debe de importar qué está viendo Dios en el cielo aquí y qué está diciendo la gente de nosotros como iglesia. Si esas marcas están, entonces vamos por buen camino, y si no están, debiéramos de rogar al Señor que hiciera algo en nosotros como iglesia. Si me pueden poner ahí el libro de Colosenses, el primer capítulo, y vamos a leerlo. Así que Pablo está
escribiendo y dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya ustedes han oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que si pusieran atención, ya saben cuáles son las 9 marcas. ¿Nos vamos a casa? ¿O las vemos? La primera marca, bueno, quiero hablarte de lo que vamos a hablar, es de una iglesia de marca. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Hay tenis que son de marca, hay ropa que es de marca y hay ropa que es chafa. Bueno, cuando hablamos de esas 9 marcas de una iglesia saludable, estamos hablando de una iglesia de marca. Una iglesia que cumple los requisitos para llamarse iglesia. Y de acuerdo a lo que está escribiendo Pablo, dice que esta iglesia de Colosas está dando gracias al Señor porque esa es una iglesia que su fe en Jesús es conocida. Así que una iglesia, una verdadera iglesia, tiene una marca: su fe en Jesús. Y cuando hablamos de la fe en Jesús, es que obviamente es una iglesia que tiene una confianza plena en la persona de Jesús, en la palabra de Jesús. Ellos no vieron a Jesús jamás en su vida aquí en la tierra, y sin embargo escucharon el Evangelio y creyeron en Jesús. En medio de esa comunidad pagana que se adoraban a muchos falsos dioses y demonios, ellos escucharon el Evangelio, escucharon acerca de Jesús. No vivían obviamente en Israel, era una nación pagana, y escucharon de Jesús y pusieron su confianza en Él. Entendieron quién era Jesús y aprendieron a confiar en Él. Por eso Pablo dice: esta es una iglesia que tiene su fe puesta en Jesús. Ahora, no solamente la fe tiene que ver con confiar en Jesús, pero tiene comunión con Jesús. El Padre quiere que la iglesia que se llama Iglesia de Jesús tengan comunión con Él. Primera de Juan capítulo 1, ahí dice que fuimos llamados a tener comunión con Jesús, amistad, relación continua, no ocasional. Cuando tú ves a la iglesia de Colosas, es una iglesia que tiene amistad, comunión íntima con Jesús. Se relaciona con Jesús, no con una serie de rituales, no con una serie de cosas externas, sino con una persona cuyo nombre es Jesús, el Cristo. Tienes una fe en Jesús, es que le crees a Jesús. No solamente crees en Jesús y tienes comunión con Él, pero le crees a Jesús. ¿Qué quiere decir que le crees? Que oyes la palabra de Jesús y la abrazas, la haces tuya, porque salió de la boca de aquel, y lo aclara la misma carta, de aquel a través de quien nosotros fuimos creados. Así que debe de ser alguien muy grande para poner nuestra confianza en Él, para que podamos expresar nuestra fe en lo que sale de su boca. Una iglesia que dice que cree en Jesús y no le cree a Jesús y no vive por lo que Jesús dice, no es iglesia. No queremos ser conocidos como unos que somos fans de Jesús. Los fans solamente se emocionan. Si eres fan de las Chivas, te emocionas con las Chivas.
Pero no quiere decir que estés con las Chivas y que te metas al campo a jugar con ellos. Y menos si le vas a la América. Así que no queremos tener una reputación de que somos fans de Jesús. Creemos y le creemos a Él y nos involucramos con Él en todo lo que Él dice. Diga, nos involucramos en todo lo que Él dice. Esa es la iglesia. Le creen a Jesús los que tienen su fe en Cristo y tienen la fe de Jesús. Eso es maravilloso. Jesús tiene fe y nosotros debemos de tener la fe de Jesús, la fe que lo llevó a hacer cosas extraordinarias. Yo creo que alguien que tiene la fe en Jesús, confía en Jesús, le cree a Jesús y tiene la fe de Jesús, es una persona que en todo momento y en toda oportunidad está procurando hacer las obras de Jesús. Si sales a la calle y ves a alguien en necesidad, lo que Jesús haría es acercarse y hacer algo por esa persona. Tienes la fe en Jesús, haces lo mismo. Si ves a alguien enfermo y tienes tu pasión y tu fe y tu confianza en Jesús, haces las obras de Jesús. Ves a un enfermo y le dices, oye, ¿sabes qué? Jesús vive en mí. Él me ha salvado y confío en Él y sé que Él es poderoso. ¿Me dejarías orar por ti? Orar en su nombre para ver que Él pueda sanarte. Y no te detienes porque eres la iglesia de Jesús, porque tienes tu fe en Jesús, porque confías en Jesús y que no te va a defraudar, porque Él dijo que pondrías manos sobre los enfermos y sanarías. Quizás no te salga bien a la primera, quizás sí, quizás tengas que hacerlo varias veces, pero crees y le crees a Jesús y tienes la fe de Jesús. Esa es una marca indeleble de los que se dicen hijos de Dios. Le creen a Jesús, viven por Él, viven por su palabra, viven repitiendo sus acciones en toda oportunidad. Si no es así, entonces no somos la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, cuando dice que tiene su fe en Jesús, se esfuerza por vivir de continuo en Él. La iglesia de Jesús está intoxicada en Él, habla de Él, sus conversaciones están salpicadas continuamente de lo que Jesús es y hace en sus vidas. Traen presencia de Jesús cuando hablan de Él. Si entrara un espía a la iglesia y viera, si entrara un espía a tu casa y viera lo que está pasando en tu casa, se sorprendería de cuánto hablas acerca de Jesús, de cuán grande es tu pasión por Jesús. Bueno, eso es lo que pasaba con la iglesia de Colosas. Si alguien entrara a tu casa cuando toda tu familia está reunida, se vería que confían en Jesús, que tienen comunión con Jesús, que le creen a Jesús, que tienen la fe de Jesús y que se esfuerzan en vivir como Jesús. ¿Tienes esa marca en tu vida? ¿Tienes esa marca en tu familia? La iglesia de Jesús está tan enamorada, tan apasionada de Él, que es como decían aquellas abuelitas: esta persona tiene solamente a Jesús en la boca y hablan de Jesús, huelen a Jesús. Si te dedicas a cuidar cerdos, vas a oler a cerdo, ¿cierto? Si te dedicas a cuidar ganado, vas a oler a ganado. Si eres mecánico, vas a oler a taller. Si eres panadero, vas a oler a pan. Qué rico, me encanta. Si pasas tiempo con alguien que fuma, vas a oler a cigarro. Y si eres una persona, una iglesia que pasa tiempo con Jesús, vas a oler a Jesús. Y a donde quiera que vayas, vas a llevar la fragancia de Jesús. La gente te va a mirar y va a decir: este tipo es raro, pero le va a agradar. Esta es la primera marca que la iglesia debe de tener. Ese es el eje de nuestras conversaciones. Esa es la razón de nuestro existir, la persona, la palabra, la causa de Jesús.
Esa es la razón por la cual nos levantamos en la mañana, salimos a trabajar, salimos a pelear, hablamos de Él a cuanta persona se nos presente la oportunidad. Jesús es la razón de nuestro respirar. Jesús es el centro de nuestra vida, la razón de nuestro gozo, de nuestra alegría es Jesús. Él ha hecho todo lo que absolutamente nadie podía hacer en nosotros. Mi vida está para Él, para su causa, para su propósito. Él debe de ser la razón por la cual mi familia está junta. Jesús debe de ser el centro de conversación, de muchas conversaciones en casa. Cuando comemos, cuando pasamos tiempo juntos, y si viene un extraño, diga, estos están locos, nomás están hablando de Jesús, de las maravillas que Jesús ha hecho. Pues ¿quién es ese Jesús? Estamos hablando de la iglesia de Colosas. La segunda marca, obviamente es porque conoce a Jesús. La segunda marca de esta iglesia es que es una iglesia amorosa. Pablo dice, el reporte que tengo de ustedes es que tienen un amor por los santos. No por el santo niño de Atocha ni esos. Cada hijo de Dios es un santo, es una santa. Esto quiere decir que fueron apartados del mundo y fueron llevados al reino de Jesucristo, apartados del mundo, y tiene que crecer en santidad. Pero definitivamente la identidad de un cristiano es que es un santo, y si es un santo entonces va a amar a los demás santos. La iglesia de Colosas tenía esa marca, eran profundamente amorosos, era un amor tierno, un amor personal, un amor apasionado por la iglesia. Porque si dices que amas a Dios y no amas a los hermanos, entonces no has conocido a Dios. Porque tú amas a Dios y amas lo que Él engendró. Y aquí te va una definición de amor interesante. El amor es procurar el bien de los tuyos en este contexto, intencionalmente, con el riesgo de que esa persona no responda como tú quisieras. Mi deber, mi llamado y mi deleite es amar a mi esposa intencionalmente, en todas las maneras posibles, rodearla de amor y de bien, de cuidado, de respeto, en todas las formas posibles, aun si ella no responde de la misma forma. No es amor si tú te enojas porque la otra persona no responde. Es egoísmo, porque estás mostrando un amor que espera recibir algo a cambio. Así que la marca de la iglesia son personas que se aman unos a otros, procuran el bien de una persona o de varias personas con el riesgo de que esa persona no responda igual. Y está bien, perseveras en amor. Porque Dios es amor, y si Dios está en ti, entonces tú vas a amar en todas las formas posibles, con ternura, con gozo, con alegría, con firmeza, pero vas a amar. Así la persona responda mal, vas a amar. En tu familia y en mi familia debe de haber esa marca. Personas que se aman incondicionalmente, personas que se aman perseverantemente, persistentemente, aun cuando las otras no respondan como nosotros queremos, seguimos amándonos. Seguimos amándolo a los demás en todas las formas posibles, dando aceptación, bendiciendo, sirviendo, ayudando. Perseveramos en amar para que cualquier persona que entre en nuestra casa pueda decir, wow, cómo se aman, son cristianos. ¿Qué dice la gente de tu familia cuando entran a casa? ¿Qué dice la gente de familias con propósito? ¿Está la marca del amor? ¿Está fluyendo ese amor rico, sabroso, incomparable, que la gente que no conoce a Cristo pueda anhelar y aún envidiar? Bien, esta es una marca. Ama a los hermanos, respeta profundamente, sirve a los hermanos con excelencia y ama a la gente en su necesidad.
Si no sirves a los demás, no los estás amando. Si no entregas tu vida al servicio de los demás, no es verdad que amas a Dios. Si no tienes tiempo para servir a los demás, entonces tu amor por Dios no es verdadero, porque el que dice que ama a Dios y aborrece, hace a un lado a sus hermanos, no ha conocido a Dios. Que la marca de esta iglesia sea que te levantes, que me levante y sirva a los demás. En todas las formas que Dios me dé la gracia, en su necesidad, no hacer oídos sordos ni voltearme para ver la necesidad de otros. Tercera marca es, la iglesia de Colosas tenía una esperanza viva. Esto es muy importante. Tener esperanza es estar seguro que el futuro en el cielo va a ser absolutamente mejor que todo lo que hay en la tierra. Que aun cuando las circunstancias en este mundo sean duras, sean difíciles, los que son hijos de Dios, que tienen puesta su fe en Jesús, también tienen su esperanza en la promesa de que Jesucristo va a regresar. La esperanza se oye más o menos así. Ok, es cierto que la economía está muy mal aquí en la tierra, que a veces pasamos tiempos muy duros aquí en la tierra, cierto, pero yo sé una cosa, que Jesús, mi Señor y mi Salvador, va a regresar y va a arreglar todas estas cosas. Él va a poner fin a la corrupción, Él va a poner fin al desorden, Él va a poner fin a la violencia, Él va a acabar con los malos y va a rescatar a todos los que somos su iglesia. Esa es la esperanza y te regocijas porque sabes que es cierto, Jesús va a volver y va a volver por su iglesia. Si le quieres aplaudir, está bien. La esperanza de la iglesia no está en un partido político, ni en un candidato de X partido. La esperanza de este mundo se escucha así: no, las cosas en México están espantosamente feas, así, así, así. Oh, pero cuando gane este candidato las cosas se van a poner bien padres. Mucha gente ha sido decepcionada por eso. Pero la esperanza se oye así: yo sé que las cosas están muy mal en México y que sin importar quién gane o quién pierda en las elecciones, nuestra seguridad, nuestra esperanza está en que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de todos los reyes, y Él es el soberano de la tierra y Él gobierna el destino de esta nación, no aquellos que se sientan y ostentan poder y autoridad. No es nuestra confianza en ellos. Ni siquiera confío en mi sombra. Voy a andar confiando en aquellos. Voy a orar por ellos porque es lo que me manda el Señor. Pero la esperanza de la iglesia es una que se centra en que Cristo vendrá, Cristo volverá y Él va a cambiar todas las cosas. Y si Él va a volver y de hecho volverá, entonces quiero estar enfocado, preparado para recibirlo. Amén. ¿En qué está puesta tu esperanza? Cuando alguien empieza a sacar conversaciones cerca de ti: no, es que si gana este va a pasar esto. No, pero si gana esto va a pasar. Enfoca la esperanza de esa persona hacia Él. Tú no te preocupes, Él es el que quita y pone reyes. Un día Jesús vendrá y todas esas cosas habrán quedado atrás como aguas que pasaron. Y ni siquiera te acordarás de todas estas cosas terribles que los hombres hicieron ostentando autoridad y poder que Dios les permitió tener. Pero cuando Cristo venga, su reino será establecido y eso me llena de alegría, porque los que aborrecen a Dios serán finalmente desechados y los que aman al Señor permanecerán y heredarán la tierra. Así que ¿para qué te preocupas quién va a ganar y quién va a perder? La cuarta marca de esta iglesia es que es una iglesia fértil. ¿Habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a ustedes? Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Si vamos a hablar de fertilidad o de fruto, tenemos que hablar de tierra y tenemos que hablar de semilla. La tierra, dijo Jesús, es el corazón de la gente y la semilla es la palabra de Dios. Te voy a decir algo: la semilla nunca es mala.
Toda palabra que sale de la boca de Dios va a producir aquello para lo cual ha sido enviada, pero va a producirlo en aquellos que tienen un corazón dispuesto, abierto para recibir la palabra. Esta iglesia recibió la palabra y dice que llevó fruto. Como en todo el mundo, dice también así en ustedes. Quiero que entiendan algo. El fruto es el resultado de la respuesta de tu corazón a la palabra del Señor. El fruto en tu vida es el resultado de tu corazón, de tu respuesta, la respuesta de tu corazón a la palabra del Señor. Un corazón endurecido, insensible, no recibe nada. Un corazón que se preocupa por las cosas, los problemas, la persecución, las dificultades, todo eso ahoga la palabra y se queda infructífero. Pero aquella persona que en medio de cualquier situación recibe la palabra, sea que la escuche en una predicación, sea que la lea, la medita, la atesora como una buena tierra, la nutre, está pensando en esa palabra de continuo, orando en esa palabra que recibió. Entonces esa palabra hace una obra en su corazón y se comienza a manifestar. Si tu corazón es tierra y la palabra es una semilla, y la semilla fuera una semilla no sé, de manzanas, se va a sembrar y va a producir un árbol de manzanas, y va a producir mucha semilla. Entonces cuando esa palabra hizo su obra en ti, lo más increíble es que va a haber mucha semilla, porque Dios da semilla al que siembra. Entonces tú vas a poder sembrar en la vida de otros de lo que Dios ya ha hecho en ti. Y te vas a multiplicar en otros, vas a compartir de esa semilla que ya está produciendo tu vida a través del fruto de la transformación. No solamente la palabra es una semilla, tú eres una semilla, yo soy una semilla plantada aquí en la tierra, pero para que la semilla lleve fruto tiene que caer en la tierra y tiene que morir, porque si no muere se va a quedar solo, dijo Jesús, pero si muere va a dar mucho fruto. Se trata de que lo que está dentro de ti, la presencia de Jesús, su palabra, crezca, se multiplique en ti, lleve vida a otros. Porque si solamente se queda la semilla sin ser sepultada en la tierra, sin morir, no va a llevar fruto. Es decir que cuando esta palabra produce muerte a tu carne, muerte a tus malos deseos, a tu perversidad, entonces mueres y empiezas a llevar fruto y Cristo se hace patente en cualquiera. Se manifiesta la hermosura del carácter de Cristo y todo mundo quiere algo rico, hermoso y delicioso, y ese rico y delicioso y hermoso es Jesús en ti. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás atesorando la palabra? ¿Te deleitas? ¿Estás permitiendo que esa palabra haga una obra en ti? Porque si eres de las personas que solo escuchan hoy y a los 5 minutos salen y ya no se acuerdan, has desperdiciado tu vida y has desperdiciado la palabra del Señor. Y no es porque no seas inteligente, es porque hay una actitud terrorífica, espantosa, de descuido y de indiferencia ante la palabra del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que escúchala, lee, siembra esa palabra en tu corazón, deja que obre, ora con la palabra que has escuchado o has leído, medita en ella, piensa en ella, ve la manera de ponerla en práctica y luego vas a invertir tu vida en darle la palabra a otros. Es una iglesia fértil. Naciste con el potencial de multiplicarte. Naciste en Cristo con la
capacidad de multiplicarte, de reproducirte. Solamente ve la tierra como está llena de gente, más de 6,000 millones de personas. Así hace Dios las cosas. Así sus hijos deben de reproducirse, poblar la tierra, dar a luz a más y más personas a partir del fruto que tu vida está dando. Si la palabra de Dios está ahí, entonces eres una iglesia que tiene esta marca, que lleva fruto, no solamente en tu persona, pero para otros. Otra marca, esta es interesante. Una iglesia tiene un pastor que da buenos reportes de la misma. Les recuerdo algo, Pablo está escribiendo esa carta a esta iglesia como una respuesta a ciertas inquietudes de este pastor Epafras. Epafras le está diciendo a Pablo buenos reportes de la iglesia, aparte de dudas y dificultades que estaba enfrentando. Déjenme les digo algo. Epafras, con la gracia de Dios y el trabajo, fundó esta iglesia bajo el mentoreo del apóstol Pablo. Y de pronto Epafras se siente solo y necesita ayuda, necesita consejo. Ser pastor es muy complejo. Nadie pide ser pastor. Ser pastor es una labor bastante estresante, a veces agobiante, a veces muy solitaria, pero muy gratificante. Pero todo pastor anhela, desea que el fruto de su trabajo, de sus oraciones, de su estudio para bendecir y guiar a la iglesia sea manifestado. Los pastores, muchos sufrimos porque por la gracia de Dios podemos mirar la respuesta de muchos a la palabra, y sufrimos cuando la iglesia no responde a la palabra. Sufrimos porque vamos a dar cuenta a Dios por ustedes, y quisiéramos que los resultados fueran tan evidentes. Pero nos regocijamos cuando vemos personas que tienen su corazón abierto a la palabra, y pasa el tiempo y ves que están creciendo. Ya no son fluctuantes, están firmes caminando en Dios, están viendo a Dios obrar en sus vidas. Entonces cuando alguien nos pregunta, como Pablo a Epafras, ¿cómo va la iglesia?, tengo que preparar qué voy a decir. Y les voy a decir algo, amo a esta iglesia. Hace casi ya 18 años que comenzó de la nada. Y a través de muchas cosas buenas y muchas malas y otras peores, ha ido avanzando la iglesia. Se ha levantado de toda la gente, algunos queriendo dividir la iglesia, algunos queriendo hacer daño dentro de la iglesia. Entonces cuando uno tiene que pensar, voy a dar un reporte de lo que está pasando aquí en la iglesia, como Epafras, tengo que escoger muy bien mis palabras, y uno anhela decir siempre, cuando te preguntan, ¿cómo va la iglesia? Sí, pastor, déjeme le digo cómo va la iglesia. La iglesia está verdaderamente ardiendo por Jesús. Está enamorada de Jesús, habla de Jesús, huele a Jesús, se palpa el amor de Jesús en cada persona a la cual uno se acerca. Están tan involucrados cada uno sirviendo, están desarrollando sus dones y sus talentos. Es una iglesia que no cesa de hablar de Jesús, y están tan apasionados que quieren más de Jesús. Están orando, se reúnen a orar. Es una iglesia que está creciendo en santidad, en justicia. Está impactando en el lugar donde están. Ese es un reporte que cada pastor quiere dar. Colosas no era una iglesia perfecta, era una iglesia muy bendecida. Tenía ciertas luchas y dificultades, pero tenía estas 9 marcas. Quiero que seamos una iglesia con esta marca, que seamos fructíferos, y que yo pueda dar un reporte siempre de la obra, de la gracia de Dios en cada uno de ustedes.
No un fruto falso, sino un fruto que resulta de la obediencia, la fidelidad de cada uno de ustedes a la palabra. Nadie realmente entiende lo que es estar en mis zapatos, en los zapatos de ningún pastor, excepto que sea pastor. Nadie puede decirle a un pastor que siempre y cuando sea pastor: yo sé lo que sientes, yo sé cómo te sientes, anímate. Esto casi sería como un niño de 5 años diciéndole a su mamá que está teniendo los dolores de parto más intensos: mamá, no te preocupes, aquí estoy contigo, yo sé cómo te sientes, no te preocupes. Se oye muy tierno, pero no, en realidad no sabe. Pero quiero ser el tipo de hombre y pastor que Dios anhela, que sea fructífero. Y piensen en esto: cuando Pablo le escribe a otro pastor, Timoteo, le dice: sé tú ejemplo de amor, de doctrina, de pureza, de conducta, de piedad. Santo Cristo, un mundo de cosas en las que uno tiene que ser ejemplo. Porque esto se trata de lo siguiente: mi responsabilidad, aparte de enseñar esto, es demostrarlo en mi vida. Que la iglesia pueda ver mi familia, mi matrimonio y mis hijos y pueda decir: wow, quisiera una familia como la de Mario. Mucha gente puede admirar a un pastor por el mensaje y está bien, pero eso en absoluto es todo. Tienes que asomarte a la vida de los pastores, tienes que asomarte a la vida de quien te preside. Entonces mirar e imitar el ejemplo, el resultado de la fe de esa persona. Si ves algo bueno en un líder, imítalo. Si ves algo bueno en los pastores, imítalo. Asómate a sus vidas. Involúcrate en sus vidas y obsérvalos con lupa, a ver cómo es su fe, qué es lo que hacen, cómo es su matrimonio, cómo se pelean, cómo resuelven sus conflictos, qué luchas tienen y cómo las resuelven. Epafras era un hombre hecho de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, pero con una responsabilidad muy grande y que anhelaba que esa iglesia estuviera caminando con estas marcas. Estaba haciendo un buen trabajo ese hombre. La gente de la iglesia reflejaba estas cosas. Jesús era el centro de sus vidas, su pasión, su vida misma, su aire, su comida. Se amaban fervientemente unos a otros. Estaban recibiendo la palabra y eran fructíferos. Y Epafras estaba santamente orgulloso de esa iglesia. Santamente orgulloso. Y les puedo decir algo: admiro la gracia de Dios en esta iglesia, la misericordia, el poder manifestado, la presencia de Dios en esta iglesia es verdaderamente preciosa, es hermosa. Y también puedo ver a la gente que no responde todavía. Eso duele. Cuando es dureza de corazón, cuando no hay una gratitud y una respuesta a la palabra, eso duele, pero mi confianza y mi seguridad está en Él. Y cada vez que mi pastor me habla, le doy un reporte de la iglesia y siempre hablo cosas buenas de ustedes. No miento. Siempre hablo cosas buenas de esta iglesia. Y quiero que crezcamos y que los reportes que se oyen de nosotros sean positivos. 6. Una iglesia inteligente y sabia. ¿Ven lo que dice Pablo? No cesaban de orar para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El mundo tiene muchas maneras de buscar hacer las cosas, como padres, como madres, como esposos, como hijos, como empresarios. En cada instancia eligen hacer las cosas. Algunas les funcionan, otras no.
la gran mayoría terminan mal. Pero hay una voluntad, hay una manera que es la manera de Dios, la voluntad de Dios que no la encuentras aquí en la tierra en ninguna fuente humana excepto del cielo. En su palabra que nos ha dado por tesoro su sabiduría, el conocimiento de cómo se supone que estamos llamados a vivir. Eso es el conocimiento de su voluntad. Es increíble. ¿Cómo es que debemos de vivir? Está en la palabra. Pero se necesita una gracia. Y Pablo oraba por esa unción, espíritu de revelación en el conocimiento de su voluntad. Es decir, aprendes por revelación, aprendes por buscar en el corazón de Dios. Padre, ¿qué es tu voluntad que haga yo en esto? Le contaba a mi hija estos días que cuando yo era joven, estaba en una banda de rock. Mi imagen ahora es lo opuesto de aquella. Ahora no tengo pelo, antes tenía el pelo largo. En alguna manera yo buscaba a Dios, buscaba conocerlo, a tientas lo buscaba y deseaba hacer su voluntad. Fue tan increíble como Dios me habló a través de una canción secular y supe que ya no debía estar en ese grupo. Lo supe dentro de mí y le dije así de mundano como era, le dije: Dios, si tú no quieres que yo esté en este grupo, te voy a pedir que alguien de la banda me pregunte cómo me siento en ese grupo y sabré que tú no quieres que yo esté ahí. A los más o menos 2 días viene un compañero de esa banda y me dice: Mario, ¿cómo te sientes en este grupo? Rápido que contestas. Y a partir de ahí me despedí. A eso me refiero, ser conducidos para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Oye, si a mí, que era un mundano y pecador como muchos de ustedes lo fueron, Dios tuvo misericordia y me dirigió. Pero esto es mucho más. Dios quiere que seamos sabios con su sabiduría, inteligentes con su inteligencia. La inteligencia que Él ofrece es que sepas tú qué hacer y qué decir según la mentalidad de Dios, no según tu propia opinión. Y la sabiduría es el cómo ejecutar aquello, la manera, la conducta. Y es espiritual porque proviene de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Un niño va a la escuela y le enseñan cuánto es 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿No han ido a la escuela? ¿Cuánto es 2 más 2? Muy bien. Una mamá le dice a su hijo: hijo, ¿cuánto es 10 menos 5? Y el niño responde: pues 5. Fácil, ¿no? Y luego le dice: hijo, te voy a dar 10 pesos si vas a la tienda y me vas a comprar una lata de tomate, cuesta 5 pesos. ¿Cuánto te tienen que regresar de cambio? Te voy a dar 10 pesos, vas a la tienda, compras una lata de tomate, cuesta 5 pesos. ¿Cuánto te tienen que dar de cambio? Parecen Chabelo. Y una vez más: hijo, ¿cuántos son 10 menos 5? Pues 5, mamá. Ok. Te mando a la tienda con 10 pesos en la mano, compras una lata de tomate a 5 pesos. ¿Cuánto te dan de cambio? No sé, mamá. Es inteligente, pero no es sabio. Muchos de ustedes tienen muchos versículos en su cabeza, pero no saben cómo usarlos. No saben cómo aplicarlos a su vida. Necesitan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Necesitan espíritu de inteligencia espiritual para que puedan conocer la voluntad de Dios. Pero y mucho más que eso, andar dignos de Jesús. Dignos de Jesús es una palabra muy alta. Dignos de Jesús. Algunos de ustedes vieron la película de Rescatando al Soldado Ryan. Este soldado que andaba perdido en el campo de guerra, no sé dónde,
y se dio la orden de rescatarlo, porque una mamá que había perdido a sus hijos, solamente le quedaba uno, pidió al gobierno que ese hijo se lo sacaran de la guerra a fin de que no se quedara sin ningún hijo. Este batallón derramó muchísima sangre para buscar al soldado Ryan, cuando antes de que lo encontraran, uno de los soldados dijo, cuando ya habían muerto muchísimos de ese batallón, ojalá y que este mentado Ryan valga la pena. Ojalá y que regrese a su casa e invente algo nuevo, un foco o algo nuevo. Finalmente lo rescatan y este coronel, que es Tom Hanks, lo agarra, que lo acerca y le habla al oído y le dice, sé digno, merécete esto, merécete todo este esfuerzo. Básicamente le está diciendo, se derramó mucha sangre por ti, haz que tu vida valga la pena. Y al final se ve este soldado ya viejito visitando la tumba de ese coronel y diciéndole, me he esforzado en ser lo mejor que he podido con mi familia, con mis hijos, he hecho lo mejor, no sé si todavía ya alcancé aquello que se esperaba de mí. Si mi vida vale el esfuerzo, la muerte de esos soldados. Increíble final. No se enojen conmigo, pero a veces tengo esas coincidencias extrañas. Me acerqué a la televisión y estaba una escena de la película primera de Iron Man. Iron Man está saliendo de la cárcel esa, se está escapando y está uno de sus amigos, está moribundo y básicamente ya no puede huir con él, pero este hombre, Tony Stark, le dice, en ese momento vi la tele ahí, le dice, gracias por salvarme, le dice. Y el hombre que está moribundo le dice, vete y no desperdicies tu vida. ¡Wow! Cuando tú miras al cielo y ves la cruz y ves el derramamiento de sangre para salvarte, Jesús te dice, vive una vida digna del sacrificio. Se derramó mucha sangre, hubo mucho dolor, un esfuerzo más allá de lo imaginable para que Jesús se hiciera hombre, fuese a la cruz, Dios hecho hombre, muriera en tu lugar para rescatarte del infierno, del castigo venidero. Vive una vida digna de mí. Y hay una manera, tres maneras en que Pablo nos dice cómo vivir una vida digna de Jesús. Vivir una vida digna de Jesús es agradándole en todo. Si vamos a vivir una vida digna de Jesús, vamos a vivir para complacerlo. Estoy casi por acabar. Agradarle a Él en todo. Ya no vives para agradarte a ti, vives para agradar a aquel que te tomó por soldado. Vives para cumplir los deseos y los intereses de alguien más grande que tú. Dice la Escritura que debemos de vivir una vida que es irreprensible, sin mancha y sin arruga, caminando en justicia, en santidad, por causa de Jesús. Vivimos una vida que le agrada a Jesús cuando permitimos que Él obre en nosotros lo que es agradable delante de Él. Nos sometemos a Él y decimos, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué quieres que haga en esto? ¿Qué es lo que te complace? No vivo para mí, vivo para agradarle a Él. Le adoramos inclusive como a Él le agrada. Como a Él le agrada, no como a mí me agrada, no como a alguien, no como a la banda le agrada. Le adoramos a Él como a Él le agrada, con temor reverente. Vivir dignos de Jesús también, dice el apóstol Pablo, que es que lleves fruto en toda buena obra, que no seas ocioso, que no estés de inútil sin hacer nada, que refleje que tú eres un hombre, una mujer salvada. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellos. Nos salvó por gracia, por medio de la fe. Nos salvó de la ira venidera. Nos hizo hijos de Dios y preparó obras. Nos dio gracia, nos dio dones, talentos, oportunidades, habilidades para que trabajemos en ello. Lo que sabes tú, que sabes hacer, hazlo como un servicio a Él. Sé fructífero en lo que haces.
Mira, si tienes un amor por los niños, si te gusta enseñar a los niños, involúcrate, sirve a los niños, deleítate en amarlos, en servirlos. Me encanta ver a Carlos y Mayra apasionados por esos niños, tanto chamaco allá donde están yendo al comedor. ¿Puedes creer que este matrimonio escuchó al Señor, les puso esa carga, duraron orando un año, echaron a andar ese proyecto y los niños vienen y están recibiendo la palabra, no solamente el alimento, están haciendo aquello para lo cual fueron salvados? Están invirtiendo su vida en cosas eternas. Si a ti te dio el Señor una habilidad para pintar, eres pintor, eres artista, usa eso para glorificar a Dios. Sé fructífero, glorifica a Dios en eso. Si eres el mejor cocinero, cocinera, vive así. Si eres maestro, entrégate a la enseñanza con pasión. Fructifica, sirviendo al Señor, sirviendo a su propósito en cualquier cosa que hagas. Si eso es vivir digno de Jesús. Una vida ociosa es una vida que no sirve para nada. Eso es ser parásitos, y los parásitos solamente consumen y consumen y consumen. Pero una vida digna de Jesús es una vida que está trabajando arduamente. Ve lo que dice la Escritura: somos hechura suya, obra maestra, quiere decir, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué buenas obras estás haciendo? Las buenas obras no son para ganarnos el cielo, sino es para demostrar que el cielo ya nos fue dado, que somos personas que desean bendecir a esta humanidad con lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué estás haciendo con dones, con talentos, con habilidades? ¿Qué estás haciendo con ello? Se supone que debes usarlos, continuamente desarrollar, deleitarte, ser feliz en lo que haces. Si cantas, canta con gozo, con alegría, para tocar el corazón de muchos. Si tocas un instrumento, hazlo con gozo, con excelencia, fructifica, enseña a otros a hacerlo. Fructifica, deleítate en hacer lo que sabes hacer y hazlo bien. Eso es ser fructíferos y es vivir dignos de Jesús. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La obra máxima de Jesús es su sacrificio. Él no estuvo sin fruto. Isaías 53 dice, y verá el fruto de su aflicción en la cruz. Tú y yo somos resultado de la obra, del fruto de la aflicción de Jesús. ¿Quién es el resultado de tu obra? ¿Qué es lo que está fructificando en tu vida? ¿Quién está siendo bendecido a través de lo que Dios ha hecho en ti? De eso se trata. Vivir dignos de Jesús es eso, es hacer una cuenta. ¿Quién está siendo bendecido por lo que Dios ha hecho en mí? Por los dones que tengo, las habilidades, los talentos. ¿Quién está viendo a Cristo en mí por lo que yo hago? Vivir dignos de Jesús es crecer en el conocimiento de Dios. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Así que tú conoces a Dios al principio, y si ese conocimiento es real, tú quieres más y más, y conocerlo más y conocerlo más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te sigan conociendo a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Cuánto estás conociendo a Dios? Hay maneras de conocer a Dios. Dios te deja conocer a través de la palabra, a través de la oración. Estás ahí de rodillas y luego viene esa atmósfera que te rodea de su gloria, de su presencia, y Él te deja conocer algo de Él, de sus atributos, de su persona, de su pensamiento, y eres cambiado, eres transformado a través del conocimiento de Él. Él se deja palpar en alguna manera, Él se deja escuchar en alguna manera. Vas a la Escritura, te abre los ojos y entiendes quién es Jesús y quién eres tú.
tú estás conociéndolo, estás aprendiendo a amar más a su persona, su corazón, sus pensamientos, y aborrecer y a despreciar más las cosas de este mundo que no son útiles. Estás conociéndolo continuamente, y luego va a llegar el día en que tu cuerpo va a dejar de funcionar. Vas a mirarlo a Él y vas a levantarte y vas a seguir conociéndolo. Vas a decir: ¡wow! Es más glorioso de lo que me imaginé allá en la tierra. Y seguirás conociéndolo por los siglos de los siglos, llenándote del conocimiento de Él. No hay absolutamente nada más glorioso que conocerlo a Él. Ningún éxito, ningún trofeo en la tierra se compara con el conocerle a Él. Y conocer el poder de la resurrección. Cuando estemos allá cara a cara a Él, descubrirás esto: no serás saciado. Toda la eternidad querrás conocerlo más y más y más y más y más y más, y serás más y más saciado. Gozo y más gloria y más de Él en la eternidad. No se va a acabar. Empieza desde ahorita a buscarlo y conocerlo, porque nuestra vida es cambiada cuando lo conocemos. Los problemas se hacen tan pequeños, la oferta del diablo se hace tan insignificante, los deseos de nuestra carne se hacen tan basura y despreciables comparados con el conocerlo a Él. Vas a vivir digno de Jesús, entonces tú quieres conocer a Jesús. No digas que ya lo conoces. Has conocido un poco. Decir que conoces a Dios ahorita es como decir que por mojarte los pies en la orilla del océano conoces el mar. Conocer el mar es que estás en cada rincón del océano. Conocer todas las especies que hay allá abajo. Conocer todas las plantas, todo lo que hay en el océano. Cada segundo, cada momento, cada cosa que hay en el océano, conocerla. Entonces puedes decir que lo conoces, no porque te moja los pies. Conocer a Dios es mucho más grande que conocer el océano. Anhélalo, anhela conocerlo más, porque esa es la marca de la iglesia. Que cuando alguien te oiga hablar de Él, no parezca que estás hablando de una bonita historia, de una leyenda, de un mito, sino de una persona con quien vives y Él vive contigo. Si yo te hablo de mi esposa, te hablo de mis hijos, te voy a hablar con conocimiento de causa. Te voy a describir cada faceta de sus vidas, cada manera de pensar, cada manera de hablar. ¿Por qué son así? Así, ¿por qué? Porque vivo con ellos. No te voy a hablar como de algo que supongo o me imagino que es así. Y por cuanto me gusta mi esposa, me encanta mi esposa, voy a hablar con gozo de ella, aún esas cosas que son difíciles. Me da risa cuando hablo de esas cosas difíciles. Hay cosas de Dios que no entiendo, que no comprendo todavía, pero hablo de ellas y me da risa porque están muy, muy complejas. Quiero seguir conociendo más al que me salvó, al que murió en la cruz. Quiero seguir teniendo una relación y caminar con Él todos los días. Quiero saber que Él va conmigo en este peregrinar, en esta tierra, en este mundo, en este valle de lágrimas. Saber que alguien más grande que mis problemas está conmigo y que me habla y lo puedo escuchar. Y que le hablo y me puede escuchar. No hagas de Dios una religión ni un domingo. Dios sea tu vida cada día, 24 horas. Sea tu pan, sea tu anhelo, sea tu deseo, todos los días de tu vida. Entonces estás viviendo digno del Señor. Y vengan los músicos, por favor. Y esto nos lleva a este punto. Una marca de la iglesia verdadera es una iglesia que tiene sus fuerzas en Jesús. Vea esta frase: fortalecidos con todo poder. ¿Por qué todo poder? Te lo voy a poner en otra manera. Pablo dice: oren en todo tiempo con toda oración. Lo que quiere decir Pablo que ores con toda oración es lo siguiente: que todas las formas que encuentres de orar a Dios lo hagas. Es oración sobre oración.
Que ores de pie, que ores acostado, que ores mientras caminas, que ores mientras te bañas, que ores mientras comes, que ores mientras estás en una reunión familiar, que ores en todo momento. Cualquier oración que puedas orar, ora. Si quieres orar con el modelo del Padre Nuestro, ora con el modelo del Padre Nuestro. Si quieres orar con la oración de Jabes, ora con la oración de Jabes. Si quieres tomar las oraciones que los apóstoles hicieron, dejaron registradas, ora con esas oraciones. Si quieres ir a los salmos, ora, pero ora con toda oración. Esto es con todo poder. Hay muchas manifestaciones del poder de Dios diferentes. Y tú necesitas ser fortalecido con todo poder. Una iglesia tiene sus fuerzas en el poder de Dios. Para soportar las cosas difíciles necesitas el poder de Dios. Para manifestar a Jesús cuando oras por alguien necesitas el poder de Dios. Necesitas ser fuerte en el poder de Dios. Para predicar necesitas ser fuerte en el poder de Dios. Para compartir a alguien la necesidad de que se arrepienta, confrontar el pecado, necesitas el poder de Dios. Necesitas ser fortalecido cuando oras por un enfermo, cuando echas fuera un demonio. Necesitas ser fortalecido con todo poder. Todas las maneras de la gracia de Dios, del poder de Dios están disponibles para todos aquellos que son la iglesia de Jesucristo. Necesitas el poder de Dios para ser un padre piadoso. Necesitas el poder de Dios para ser una madre piadosa, un esposo, una madre piadosa. Necesitamos el poder de Dios que está disponible. Nuestra carne es tan frágil y por eso queremos aventar todo, porque estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Necesitas el poder, ser fortalecido con todo poder. Y ese poder es maravilloso, está disponible siempre ahí para el que lo busque. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cambian el valle de lágrimas por gozo, por alegría, por fuente. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Él es el Dios que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él es tu fuerza, Él es tu canción. Él es tu fortaleza y el gozo de Dios es tu fortaleza. Cuando te refugias en Él y te llenas del gozo de Él, ¿sabes por qué Dios está gozoso? Porque Él sabe a dónde te lleva aún en medio de circunstancias difíciles. Te lleva a ser semejante a su Hijo Jesús. Él quiere reproducir en ti el carácter de Jesús y Dios está contento, gozoso de trabajar contigo. Que te refugies en Él, en sus fuerzas. Que no importa lo que haga, te regocijes en el resultado final que Dios está buscando en ti. Regocíjate en Él, alégrate en Él, fortalécete en Él. Una iglesia gozosa y agradecida. Esta iglesia y cualquiera otra donde Cristo es el centro, donde hay amor como el que hemos hablado, donde hay una vida de fructificación, donde hay una vida en donde se oye un buen reporte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es una iglesia gozosa. Amados, el gozo es la actitud de estar feliz aun cuando las cosas no estén perfectas. Pero hay muchas razones por las cuales ustedes deben de estar gozosos siempre. Una iglesia debe de ser gozosa. Una iglesia debe de ser gozosa, alegre en todo momento. Debe de cantar con gozo a Dios. Debe de tener una sonrisa en su rostro cuando habla de Jesús. Debe de tener gozo y ser agradecida. Amados, tú no eras apto para ser hija de Dios, hijo e hija de Dios. Descalificado para ser hijo de Dios, pero Dios te hizo apto, apta. Por gracia te hizo apto para recibir herencia. ¿Quiénes son los que van a recibir la herencia cuando yo me muera? Mi familia, mis hijos, ellos son aptos porque son mis hijos. Pero tú y yo no éramos hijos y Dios nos hizo aptos para recibir herencia. Eso debe de darte mucho gozo. Es decir, que todas las riquezas de Dios que le pertenecen a Cristo, Dios nos hizo partícipes de todo eso para nosotros. De algo que no te ganaste, algo por lo cual no trabajaste, algo por lo cual no tienes mérito alguno ni yo. Dios te hizo apto para participar de la herencia en los santos en luz. Y tienes que estar gozoso y ser agradecido
porque nos libró de la potestad de las tinieblas, nos puso en autoridad sobre Satanás, nos trasladó a un reino glorioso, al reino de su Hijo amado. Tú no puedes quejarte por el clima, no puedes quejarte por el calor, no puedes quejarte por la política, amado, estás en un reino poderoso. Los reinos de este siglo, los reinos de este mundo pertenecen y están bajo el maligno. Aunque Dios en su soberanía controla, pero tú estás en un reino diferente. Debes de estar gozoso y agradecido. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Debes de estar gozoso cuando cantamos las alabanzas al Señor. No hay peor cosa para mí que una iglesia aburrida, que una iglesia que está aburrida y solamente está mirando para allá y para acá. Que una iglesia malagradecida es aún peor. Y yo sé que ustedes no son así, pero una iglesia malagradecida que se le ha olvidado todo lo que Jesús hizo en la cruz, todo lo que el Padre entregó, es una iglesia malagradecida que se queja por nimiedades. Esa iglesia que dice mi esposa, que estaban en esa cueva a 120 grados, empapados, bañados en sudor, espantosamente bañados en puro sudor, y cantando todos con tanta pasión. ¿En dónde estaban? En China. Agradecidos porque el evangelio llegó, porque fueron trasladados de las tinieblas, de la oscuridad de Satanás al reino de Cristo. Esa es una marca formidable de la iglesia. Que se quejen los que no conocen a Dios, pero los que conocen al Dios y Padre de Jesucristo, al que les ha hecho partícipes de su herencia, al que los ha trasladado de las tinieblas a la luz, solamente queda una cosa: ser agradecidos. Y nunca vamos a acabar de darle gracias. Tenemos redención en su sangre. Él pagó un precio más caro que los que salvaron a Ryan. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió de la manera más perversa que podía existir en aquel entonces. Murió abandonado del cielo, abandonado de la tierra, llevando todos nuestros pecados e iniquidades y rebeliones, y condenado como un impío, para que tú fueras tratado como un justo inocente. Eso debe de generar mucho gozo y mucha gratitud. Debemos estar sumamente contentos porque Dios no nos va a condenar a los que estamos en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne, en Jesús, para que las demandas justas de la ley se cumpliesen en nosotros. No por nosotros, sino en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es demasiado grande el regalo para digerirlo ahorita. Tu alma estaba embargada. Había un decreto de muerte eterna para ti, pero Jesús puso un alto, puso en pausa ese decreto y vino y pagó lo que tú y yo debíamos. Eso debe de darnos mucho gozo, mucha alegría y mucha gratitud. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, a la luz de tu rostro. El rostro del Padre, amados, no es un rostro enojado, es un rostro gozoso, sonriente. Pueden mirar al cielo y saber que hay alguien que les está sonriendo. Correspondan a esa sonrisa. Corresponde a ese amor incomparable que Él te tiene. Dale gracias en lugar de quejarte. Sírvele en lugar de ser un ingrato. Mira al cielo y ve la hermosura del rostro del Padre
mirando, sonriendo por ti. Ve eso. Eres acepto en el amado, eres bendito, eres su heredero y desea usarte. Esto debe darte mucho gozo. Por el amor de Dios, cuando salgas allá a la calle, que parezcas loco chiflado, riéndote, sonriéndote de lo bueno que es Dios contigo. Y que alguien te pregunte por qué te ríes. ¿Cómo no me voy a reír? ¿Cómo no voy a estar contento? Si el Dios que hizo los cielos y la tierra me ama, me ha perdonado todos mis pecados, ha escrito mi nombre en el libro de la vida y va a volver por mí, ¿cómo no voy a estar contento? Si no me va a traer a memoria mis pecados con que pequé contra Él, me va a bendecir. Estoy contento porque mi Dios me ama. ¿No crees que Él vale la pena eso? Por eso la iglesia de Colosas era famosa. Era una iglesia de marca y todos querían estar ahí. Se parecía a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que empezó de la nada y todos sus congregantes estaban tan prendidos por Jesús que no había ninguna persona en la ciudad de Tesalónica que no conociera el evangelio. Cuando Pablo viajó para predicar a otro lugar aparte de la iglesia, se dio cuenta que todo el mundo conocía a Jesús, porque esta iglesia estaba prendida por Jesús. Amaba a Jesús, se amaban entre ellos, estaban llevando fruto, eran fructíferos con la palabra que estaban recibiendo. Honraban la palabra dicha por los pastores. Era una iglesia de marca. Familias con propósito, seamos una iglesia de marca. ¿Sale? Tenemos al mejor con nosotros. Tenemos a Jesús con nosotros. Vamos a honrarlo. Vamos a vivir dignos de Él, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo agradecidos y con gozo. Amén. Un día vamos a estar frente a Él y vamos a mirar hacia atrás. Y será como los dolores de parto en las mujeres. Sufren dolores, pero cuando nace el bebé, dice Jesús, ya no se acuerdan. Están contentos de que nació un bebé. Cuando estés allá te vas a acordar que los dolores quedaron atrás, el sufrimiento quedó atrás y habrás dicho, valió la pena con tal de mirar a Jesús, con tal de estar aquí. No importa que no haya tenido el mejor carro del año, tengo a Jesús. No importa que no haya vivido en el mejor fraccionamiento de la ciudad, tengo la morada de Dios aquí. Vivo con Él eternamente para siempre. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a cantar y luego tenemos la Santa Cena.